Llegamos a la entrega número 177 y esta semana te vamos a contar qué ha pasado con los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Luego vamos a analizar cómo el interinato de Juan Guaidó pareciera ir desapareciendo en cámara lenta ante la mirada impávida del mundo entero. Y vamos a cerrar escuchando sobre los horrores que padecen los migrantes venezolanos que se aventuran a cruzar la selva del Darién en Panamá. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales Runrunes, Tal Cual y El Pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos 3 medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Desde este lado les saludo una vez más Luis David Miquileni y para mí es un enorme placer darles la bienvenida a este condensado de información que recoge lo mejor de los portales El Pitazo, Runrun.es y Tal Cual. Ya han transcurrido 125 semanas desde que fue decretado el estado de alarma por la llegada del coronavirus a Venezuela. En estas últimas semanas hemos visto un importante aumento en los números de contagios, por lo que invitamos a toda la familia venezolana a que por favor refuercen las medidas de bioseguridad. Y esta semana vamos a comenzar visitando el portal El Pitazo y aquí nos encontramos con un reportaje que lleva por título Magistrados del TCJ en el exilio, de valientes a migrantes en el olvido. 5 años han pasado desde que fueron juramentados en la Plaza Alfredo Sadel, aquí en la ciudad de Caracas, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia del gobierno interino de Juan Guaidó. En aquel momento, la diputada Sonia Medina fue la encargada de presentar a los magistrados. Recordar es vivir. Escuchemos este audio. Hoy reivindicamos la lucha de más de 100 días en nuestras calles. Hoy rendimos homenaje, rendimos tributo a quienes dejaron su sangre en el asfalto por esta lucha por la mejor Venezuela. Hoy rendimos tributo a nuestros escuderos, a nuestro movimiento estudiantil, a los jóvenes irreverentes, a la sociedad civil. Hoy, bajo las premisas de libertad, justicia y derecho que deben existir en un país democrático y que han sido olvidadas por este régimen, hoy estamos mostrándole a Venezuela esos rostros de esos hombres y mujeres. El presidente de la Junta Directiva del TCJ, Antonio Marval, dijo que ante la persecución del gobierno de Nicolás Maduro, los magistrados se vieron en la obligación de emigrar y desempeñar trabajos ajenos a su profesión para de esta manera poder sobrevivir. A pesar de que se aprobó un fondo especial para la liberación de Venezuela, en los actuales momentos el TCJ en el exilio no cuenta con recursos. Hablamos con el periodista Jesús Abreu Mena y nos va a responder un par de preguntas. Hola Jesús, un gusto saludarte nuevamente, espero estés muy bien. Cuéntame, ¿se sienten olvidados y desamparados los integrantes del TCJ del gobierno interino? Saludos para ti, Luis, y para la audiencia del podcast 3 en 1. Para responder tu primera pregunta, debo resaltar que los magistrados del TCJ en el exilio, que cumplen funciones actualmente desde Panamá, Colombia, Estados Unidos, Alemania, España y Chile, sí se sienten olvidados, según lo que nos manifestaron, debido a que no cuentan con recursos ni financiamiento por parte del gobierno interino, según lo resaltado por el propio presidente de la Junta Directiva, el magistrado Antonio Marval. Es una situación que no ha sido fácil de sobrellevar en los últimos 5 años, desde lo que fue la juramentación que se llevó a cabo en Caracas, en el este de Caracas, en la Plaza Alfredo Sadel, y que, de acuerdo con lo señalado por el segundo vicepresidente de la Junta Directiva, el magistrado Domingo Salgado, es una situación injusta. Ese fue el calificativo que usó el magistrado para, describir esta situación. ¿Y qué ha argumentado el gobierno de Juan Guaidó con este tema? Lo que ha argumentado el gobierno interino, de acuerdo con el presidente del TCJ en el exilio, es que no cuentan con la licencia que otorga la FAC, una instancia que, hay que resaltar, exige una serie de requerimientos rigurosos, según funcionarios del propio gobierno interino. Sin embargo, es una situación que inquieta a los magistrados del TCJ en el exilio debido a que no se presenta un caso similar, digamos, con respecto al pago de otros funcionarios del propio gobierno interino. Los magistrados aludían justamente a lo que ha sido el pago de embajadores en los países en los que aún funciona esa figura o se reconoce esa figura del gobierno interino, y así como de diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015.
sobre todo considerando que según lo que destaca la Junta Directiva del TSJ en el exilio, existe una ley aprobada, un presupuesto que fue aprobado en 2020 por la propia Asamblea Nacional electa en 2015, en la que se resaltaba allí, se detallaba y se precisaba todo lo que sería el presupuesto para el funcionamiento del TSJ en el exilio. Muchísimas gracias, Jesús Abreu. Hasta una futura oportunidad. Quiero hablarte de nuestra nueva propuesta, El News, un boletín informativo semanal producido por la Alianza Rebelde. Aunque la realidad sea seria, siempre va a tener un ángulo divertido y El News te trae las claves de las noticias de la semana con memes, GIF, trivias y todos los contenidos necesarios para que le sigas la pista a la Venezuela que no se está arreglando, pero en donde la gente busca pasársela bien. Todos los miércoles en tu correo electrónico vas a recibir nuestro boletín y lo que tienes que hacer es muy sencillo, suscribirte en www.elnews.com. Te mostramos las noticias sin complicaciones, una nueva manera de informarte. El News, el boletín informativo que llegó para quedarse. Sin poder real y con su credibilidad mermada, el interinato se desvanece en cámara lenta. Este es el título del trabajo que vamos a analizar esta semana de parte de nuestros amigos de Tal Cual. En este primer semestre del 2022, el gobierno interino que encabeza Juan Guaidó desde enero del año 2019 parece haber perdido fuerza, con apariciones esporádicas y recorridos por el interior del país que han sido más noticia por las situaciones de violencia que se han presentado que por otra cosa. Guaidó parece librar una batalla contra la desesperanza y el escepticismo. Estas han sido parte de sus últimas declaraciones. Pongan atención. El objetivo de una dictadura, Nacho, es generar miedo, es generar terror, es inhibir la protesta social, que hoy en Venezuela se multiplica por necesidades, por hambre, por el sufrimiento de nuestra gente. Ahora, también debo decirlo responsablemente, eso no nos va a detener de cumplir con nuestro deber, de estar en las calles, de exigir lo que nos corresponde por derecho, en este caso muy sencillo, elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. Vamos a conversar un poco más con Sofía Neder, autora del reportaje, para que nos amplíe un poco más la información. Sofía, un gusto darte la bienvenida nuevamente al 3 en 1. Cuéntame, ¿ha perdido fuerza el gobierno de Guaidó a nivel internacional, incluso con el gobierno de Estados Unidos dándole un espaldarazo? Saludos, Luis, y toda la audiencia. En nuestro trabajo de Tal Cual se refleja cómo, a pesar de que Juan Guaidó es considerado todavía como presidente interino de Venezuela por el gobierno de Estados Unidos y algunos países, no tiene el respaldo masivo que ostentó en 2019, durante el cual se le adjudicó el apoyo de más de 50 estados. En este momento, la Unión Europea, y esto ocurre desde el año 2021, no considera a Guaidó presidente encargado de Venezuela. Más bien ha habido una degradación de su estatus porque lo señalan desde el año pasado como un interlocutor privilegiado, pero no como el líder de ese gobierno interino. En ese sentido, Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, señaló en 2021 que la Unión Europea mantendría su compromiso con todos los actores políticos y de la sociedad civil que luchan por devolver la democracia a Venezuela, incluido en particular Juan Guaidó, ¿no? Aquí tiene que ver con la disminución de ese poder de maniobra de lo que se llamaba el gobierno interino, señala en nuestro trabajo el politólogo Pablo Andrés Quintero, quien además acota que la simbología política le ha pasado por encima a esa figura del interinato, la cual luce incluso desde su punto de vista como un cascarón vacío. Ocurre también con la reconfiguración de los gobiernos en la región, que acusa un cambio en esa mirada, en ese respaldo a Juan Guaidó. Así, por ejemplo, el Grupo de Lima ya no existe y hay una nueva estructura internacional que debilita esos apoyos hacia la figura del dirigente venezolano. ¿Y cómo afectan los supuestos casos de corrupción al interinato? Al interinato le han llovido varias denuncias sobre casos de presunta corrupción, especialmente en lo que tiene que ver con el manejo de activos, y se ha hecho foco particular sobre el caso de la empresa Monómeros Venezolanos con sede en Barranquilla, Colombia. Se han producido varios informes dentro de la Asamblea Nacional de 2015, ha habido enfrentamientos con los partidos, especialmente con el Partido Primero Justicia, más recientemente
el procurador especial Enrique Sánchez Falcón señaló que Primero Justicia ha obstaculizado la aprobación de recursos para el manejo de los litigios en el exterior y ha señalado además que la Acción Democrática Ramos Alú y Un Nuevo Tiempo tampoco se han negado a los señalamientos que ha hecho la tolda amarilla. En todo caso, la situación del interinato en cuanto a estas denuncias lo pone en un momento, en un lugar bien comprometido. El doctor en Ciencias Políticas, Daniel Barnaghi, señala en nuestro trabajo que los errores geopolíticos, estratégicos y también económicos, más el uso y desuso de los activos, ha generado que varios de los acólitos de Juan Guaidó se hayan ido apartando de la figura del interinato y que esta figura se vea cada vez más sola. En ese sentido, pues hay algunas investigaciones que se han adelantado, pero desde el punto de vista de los entrevistados para nuestro trabajo, hay varias situaciones que no están claras y que empañan no solamente la percepción interna sobre la encargaduría que Guaidó asumió en 2019, sino también la percepción, la visión que tiene la comunidad internacional sobre su funcionamiento. Muchísimas gracias, Sofía. Y para esta semana el cierre le toca a runrun.es, o mejor conocido como Runrunes, y aquí nos encontramos una RR Plus que titula 15 videos y audios de la travesía de los venezolanos por el infierno del Darién. En registro audiovisual han quedado registradas las cientos de historias de venezolanos que han decidido arriesgar sus vidas cruzando la peligrosa selva en Panamá en su objetivo por llegar a los Estados Unidos. Este desgarrador testimonio de un migrante nos muestra los horrores que viven los que se aventuran a irse por el tapón del Darién. En los 90 muchos nos advirtieron, los cubanos. Y algo difícil, porque que es agarrar y hacer una balsa con lo que hay y lanzarse a que la corriente te lleve a punta de tiburones. Y nosotros no hicimos caso a eso. Intentamos pagar. Difícil. De acuerdo con la organización Human Rights Watch, los venezolanos representan más de un tercio total de los migrantes que utilizan este peligroso sendero, en donde ya varios han perdido la vida en búsqueda de mejores oportunidades. Muerte, lesiones y abusos sexuales son parte de la realidad a la que se enfrentan quienes se aventuran a irse por la selva del Darién. Nuestra compañera Andrea González con más información. Hola Andrea, muchísimas gracias por este contacto, un gusto saludarte. Tengo dos preguntas. La primera, ¿cuáles son los principales peligros a los que se enfrentan los venezolanos que deciden optar por este camino? Hola Luis, ¿qué tal? Un saludo para ti y para toda la audiencia del 3 en 1. Fíjate, de acuerdo con la organización Human Rights Watch, actualmente los venezolanos representan más de un tercio del total de los migrantes que utilizan este peligroso camino. Esta organización también advierte que los venezolanos, junto a personas de otras nacionalidades, están expuestos a peligros y a sufrir robos y grandes abusos que incluyen violaciones sexuales. Los venezolanos que han cruzado este paso, que se ubica entre la frontera de Colombia y Panamá, se enfrentan a incontables peligros y sus testimonios dan cuenta de lo difícil que es atravesarlo. Otros de los grandes peligros a los que se enfrentan los migrantes venezolanos en la selva del Darién son aquellos que ocasionan las condiciones naturales, tales como los ríos caudalosos y animales salvajes. Venezolanos desaparecidos que sufren lesiones o pierden la vida y mujeres abusadas sexualmente es parte de la realidad de los migrantes que cruzan la selva del Darién. ¿Y es responsabilidad de quién esto que sucede con los migrantes venezolanos en esta selva? ¿A quién puede uno señalar? Fíjate, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y chavista, comentó sobre los riesgos que corren los migrantes venezolanos. Durante una rueda de prensa, Cabello se refirió específicamente a aquellos migrantes que transitan a pie las zonas fronterizas para alcanzar un supuesto sueño americano. Sin mencionarlo, el oficialista aludió a pasos fronterizos como el de la selva del Darién, donde los migrantes venezolanos son la mayor población en cruzar.
Citando sus propias palabras, Cabello dijo que eso no era territorio venezolano, sino territorio de otros países, y por lo tanto corresponde a los gobiernos de esos países la seguridad de los migrantes venezolanos en ese lugar, no al de Venezuela. También aseguró que desde el gobierno de Venezuela no se pueden meter en esos lugares. Sin embargo, hay que recordar que numerosas organizaciones nacionales e internacionales han recalcado que los venezolanos salen y cruzan estos pasos con el objetivo de llegar a Estados Unidos para obtener mejor calidad de vida, ya que en Venezuela no la pueden tener. Muchísimas gracias, Andrea. Encantado de saludarte. Bueno, estimada audiencia, nosotros con esto hemos llegado al final del 3 en 1 de esta semana y para mí, para este servidor, Luis David Miquilena, es un enorme placer traerles lo mejor de estos portales y compartir con ustedes semanalmente estos minutos. Recuerden que nos pueden ubicar en plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también estamos para tu comodidad en la plataforma de videos YouTube. Ayúdanos a llegar a mucha más gente y lo único que tienes que hacer es compartir el enlace. En la producción de este espacio estuvieron Francisco Zambrano y Yanali Fermín y en la edición Abraham Moncada. Una vez más les narró Luis David Miquilena. Nos vamos a escuchar nuevamente la próxima semana. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana y por favor recuerden usar su tapabocas, gel antibacterial o alcohol. Hasta luego.